Los trastornos del espectro autista afectan la comunicación y el comportamiento. Aunque el autismo se puede diagnosticar a cualquier edad, se conoce como un trastorno del desarrollo, porque generalmente los síntomas aparecen durante los primeros 2 años de vida. De acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, las personas con trastornos del espectro autista tienen dificultad para comunicarse e interactuar con otras personas, intereses limitados y comportamientos repetitivos, síntomas que afectan la capacidad de esa persona para desempeñarse en la escuela, el trabajo y otras áreas de la vida. Se utiliza el término espectro para describir el autismo porque existe una amplia variación en el tipo y la gravedad de los síntomas que experimentan las personas con esos trastornos. Los trastornos del espectro autista ocurren en todos los grupos étnicos, raciales y económicos. Si bien pueden durar toda la vida, los tratamientos y servicios pueden mejorar los síntomas y la capacidad de funcionar de las personas que lo padecen. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad que cada 2 de abril se conmemore y se concientice a la población acerca del autismo para poner de relieve la necesidad de mejorar la calidad de vida de los niños y de adultos autistas para que puedan tener una vida plena y digna. Es muy importante destacar que el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, no es la consecuencia de un bloqueo afectivo debido a una educación inadecuada, no es algo exótico o poco frecuente. No es siempre sinónimo de altas capacidades intelectuales. No es una incapacidad absoluta para mostrar afecto y relacionarse. No es un trastorno que impide aprender. Acerca del trastorno del espectro autista, hablaremos a continuación aquí en Soluciones. Qué gusto saludarles en una emisión más de Soluciones, desde luego a través de la señal de TV+. Y ya lo escuchó usted, hoy tenemos un tema sumamente valioso, relevante, que nos debe involucrar a todos como sociedad. El trastorno del espectro autista, que, bueno, se hace una concienciación o concientización el 2 de abril y es por eso que hoy decidimos hablar al respecto y tenemos una invitada muy especial para abordar este tema. Es la maestra en educación Mónica Díaz Muñoz, quien nos irá llevando de la mano con algunas dudas y también con hablarnos un poquito más, ahondar un poquito más para que sepamos de qué se trata, cómo lo podemos manejar socialmente, incluso familiarmente. Bienvenida, maestra, qué gusto tenerte en Soluciones. Muchísimas gracias, Maru, y pues buenas tardes, y efectivamente tenemos que involucrarnos todos. Agradezco la invitación. Y también queremos pedirle al público que tengan esta confianza de que si tienen alguna duda, si quieren hacer alguna consulta, se mantengan en contacto con nosotros a través de nuestras líneas, que puede ser el 2288-423500, es la línea directa aquí en el estudio. Tenemos también la línea de WhatsApp disponible, 2283-095810. Además de que esa transmisión se está llevando a cabo completamente en vivo por la señal de TV+ en Facebook y ahí también nos pueden dejar todos sus comentarios. Ya vimos unos datos importantes, maestra, en la cápsula. Decíamos que es un tema que involucra, digamos que los actores principales son los papás, los niños que tienen este trastorno, pero como sociedad podemos crecer aún más en la información, en la manera de contener a niñas, niños, adolescentes, adultos que tienen el trastorno de espectro autista. Primeramente, me gustaría que lo definiéramos un poco más. Claro, claro que sí, Maru. Pues bueno, en la cápsula ya nos hablaba en la introducción de que existe un documento, que ese documento forma parte del material que se ocupa en los ámbitos médicos y educativos para definir el trastorno. El documento se llama DSM-5, es un manual diagnóstico. Pero más allá de lo que plasma el documento, creo que es importante tener claridad en la definición de que es un trastorno, no es una enfermedad, es una condición de vida. Es decir, a quien se le diagnostica trastorno de espectro autista o TEA, por las siglas que ocupamos, lo va a tener siempre.
Y bueno, están afectadas 2 dimensiones básicas de la vida. La primera dimensión tiene que ver con la comunicación, con lo que es cómo se comunica la persona con el resto de su contexto y los contextos en los que se desenvuelve. Hay dificultades en la interacción social, en ocasiones hay comunicación verbal, en ocasiones no la hay. Es la primera área más afectada, la comunicación y la interacción social. Y la segunda área es la conductual. En esta área a veces encontramos conductas muy estereotipadas, muy recurrentes, encontramos conductas que se salen de los parámetros que podríamos decir promedio. Entonces, estas 2 dimensiones son las que están básicamente apoyando lo que es el diagnóstico y la identificación del TEA. Y a veces nos confundimos un poco en esto, maestra, y a mí me gustaría que nos digas si el trastorno del espectro autista tiene que ver con este grupo en el que también está el trastorno del déficit de atención, porque de repente se nos hablan de estos conceptos y nos llegamos a confundir o creemos que están relacionados. Claro. Bueno, tanto el TEA como el TDAH, trastorno por déficit de atención y por hiperactividad, son trastornos del neurodesarrollo. Tienen que ver con lo que es el desarrollo cerebral. Ahí es donde están pues involucrados todos los factores neurobiológicos. Ambos están incluidos en este manual como trastornos del neurodesarrollo, pero sí tienen diferencias sustanciales. Y las diferencias se identifican a partir de los comportamientos, de las interacciones, de indicadores muy específicos. Bueno, Maru, yo pedí que me permitieran traer una gráfica, no sé si nos las podrían mostrar. Para que la tengamos y en esa gráfica vienen los indicadores del DSM-5 un poquito más amplios para que el público, exacto, para que el público pudiera tener un poquito más de información. En esta gráfica le llamamos el iceberg del autismo, porque vemos los comportamientos que generalmente identificamos en los niños, en las niñas o en las personas con este diagnóstico. Vemos conductas desafiantes, ¿no? Que las reglas no las siguen en ocasiones, que les cuesta trabajo comprender las reglas sociales que tenemos en algún contexto. En ocasiones se aíslan, les cuesta mucho trabajo interactuar. Puedes tener un alumno que está al fondo de la clase que no quiere convivir con sus compañeros o que le cuesta trabajo convivir. Puedes tener chicos que llegan a autolesionarse, ¿no? A golpearse, a morderse, a pegarse. Puedes tener chicos con conductas muy disruptivas y puedes decir tiene problemas de comportamiento, de hiperactividad, de impulsividad. Pero eso es lo que vemos generalmente, conductas repetitivas, que siempre, por ejemplo, le gusta solo hablar sobre un tema si es que tiene comunicación verbal, o que le gusta trabajar solamente con un material, o que le gusta una sola comida, ¿sí? Eso es lo que podemos ver en el comportamiento, pero hay cosas que no vemos tan obvio, ¿no? Y eso es ahí donde tenemos que centrar nuestra atención. Por ejemplo, les cuesta entender las normas sociales. ¿No? Ahí es justo esta parte, como bien mencionas, del iceberg. Por eso lo mencionas así, porque está lo superficial, lo que alcanzamos a notar, y estamos viendo, observando estos malos entendidos a las normas, reglas sociales, ¿no? Trastorno del sueño, cosas que a lo mejor no notamos o podemos percibir inmediatamente, pero que están ahí. Así es, así es. Ahí hay un momento donde aquí dice en la gráfica, en la imagen, comorbilidades asociadas. En ocasiones a un TEA se pueden asociar indicadores de conductas de TDAH, de hiperactividad, de impulsividad, de inatención. En ocasiones a un TEA se pueden asociar dificultades en la comprensión, en el razonamiento, en la memoria, que podríamos hablar de TEAs con una discapacidad intelectual asociada, ¿no? Entonces, esta es una imagen que nos da como que un panorama muy general y que después, si al público le interesa, con gusto se la compartimos. Claro, y aquí vemos también estrés, temor, dolor, cansancio, que a veces como papás, incluso como maestros, son cositas que si vemos un general de un grupo, o sea, es muy probable que nos podamos confundir, ¿no? A lo mejor vemos que un niño está jugando mucho y decimos, bueno, a lo mejor ayer jugó mucho y por eso hoy está cansado. Se durmió tarde y por eso presenta ese cansancio, ¿no? Pero
sí empezamos a ser como más observadores, hacer este tema un poco más específico, empezaremos a tener estos datos, y a mí me gustaría que nos digas justo que sí, ya se dijo en la cápsula, pero cómo decirle o cómo saber si se trata de una enfermedad. Ok. Bueno, cuando hablamos de enfermedad, vamos al médico y le decimos, fíjese que me siento mal, o he observado que mi hijo se siente mal, tiene estos síntomas, ¿no? Estos signos y síntomas. Y bueno, el médico, ya sea el médico general o especialista, nos da un tratamiento, y a través de ese tratamiento pues nos componemos, ¿no? Se quita la enfermedad. El TEA, como trastorno del neurodesarrollo, no es una enfermedad, es una condición de vida. Es un funcionar diferente del cerebro de una persona, ¿sí? Ellos procesan la información diferente. De allí que hablamos de las dificultades en la interacción social, en la comunicación. Todos se comunican, todos los alumnos, todos los jóvenes, niños con TEA, adultos se comunican, pero no todos igual, ¿no? Entonces, de aquí la importancia de la observación, del abordaje, de un diagnóstico diferencial. Claro, y ya que hablas de eso, maestra, me gustaría que pues, nos puedas explicar cómo es que podemos llegar justamente a un diagnóstico, qué debemos observar, cuáles son los pasos para que lleguemos también con alguien que nos dé algo un poco más certero, ¿no? Y nos lleve por una guía adecuada de cuáles van a ser las formas de llevar a mi hijo o a quien estoy cuidando con este tipo de trastorno. Claro. Mira, Maru, antes que nada, pues en la casa, ¿verdad? Los padres, los cuidadores, el contexto más cercano, generalmente es quien primero se da cuenta que algo en el desarrollo del niño, si es un bebé, ¿no? O del niño, no está en el parámetro normal, ¿no? Todos hemos interactuado con niños. Cuando un pequeño empieza a partir de los 12, 18 meses a no interactuar con las personas que le rodean, a no tener reciprocidad con una sonrisa, a no balbucear, a no responder al tacto, a tener tal vez unas conductas como unos berrinches muy, muy fuertes que no se tranquilizan tan fácilmente, pues los papás dicen algo no es correcto. A rechazar algunos alimentos que por edad ya tendrían que estar comiendo, ¿no? Los papás generalmente son los primeros en darse cuenta, o alguien de la familia. Y de allí, bueno, es la importancia de llevarlo a un médico del área de la salud, si es muy pequeño, para que el médico empiece a partir de protocolos del desarrollo infantil, identificar qué conductas están siendo alteradas en el bebé o en el niño. También se notan pues retrasos en la comunicación verbal, algunos no hablan, o si emitían algunas palabras dejan de emitirlas, como si se frenaran en su comunicación, no interactúan con sus iguales, ¿no? Tengo casos muy cercanos que en las fiestas infantiles van niños de 1 año y medio, 2 años, y tú los observas, ¿no? Y te das cuenta el que sí le sopla la vela, el que sí pasa a pegarle a la piñata, y hay otros que se restringen en algunas conductas, o los ruidos muy fuertes les alteran. Entonces ahí no hay algo claro. Entonces de ahí la importancia que las familias se acerquen a un médico, el que tengan más cercano, y que el médico estuviese preparado. Y si no, pues a un especialista. Sí, y también si nos queda la duda, como haces esta anotación, un médico que esté preparado. A lo mejor mi primer médico de contacto no tiene todas estas herramientas porque está más en lo físico, ¿no? Claro. Y no me puede orientar un poquito más. Si yo como papá, tutor, ¿no? Muchas veces las abuelitas, los abuelos, los cuidadores están más cerca de estas niñas, de estos niños, pues si tengo esta inquietud, pues buscar otra segunda valoración. Siempre, no es que busquemos como un problema o como una situación, pero sí descartar estas inquietudes que tenemos. Si estamos observando estos comportamientos, como bien mencionas, pues sí que alguien nos pueda orientar y nos pueda decir, está transcurriendo o esta niña o este niño tiene ese trastorno o algún otro, ¿no? O hay una posibilidad, ¿no? Exacto. Porque mira, para dar un diagnóstico certero, es todo un equipo que se tiene que reunir, ¿no? Es la familia, son los médicos, es el área educativa, porque nosotros como docentes especialistas, pues sí evidenciamos que hay algo que está transcurriendo diferente al promedio.
Entonces, de ahí la importancia que sea todo un equipo. En Veracruz tenemos especialistas muy buenos en instituciones públicas que colaboran con el diagnóstico. Y eso es importante mencionarlo, maestra, porque muchas veces creemos que estos diagnósticos nos van a salir muy caros, o sea, o que tenemos que ir con un especialista que a lo mejor no tengo la posibilidad o el alcance y entonces prefiero omitir la situación, prefiero mantenerla en silencio y justo por este temor a lo caro que pueda salir el diagnóstico y el acompañamiento, ¿no? Porque estamos hablando de que no hay un tratamiento médico como tal al definir que no se trata de una enfermedad. Pero también me gustaría preguntarte si existe algún rasgo físico con este tipo de trastorno. Ok, mira, como tal una fenotipia, es decir, rasgos físicos que los identifiquen y puedas decir, ok, este chico tiene TEA, no los hay. Todos son diferentes, ¿no? Te puedo decir, existen niveles de apoyo que requieren los niños TEA, no niveles de autismo. Y cada nivel de apoyo de los niños TEA son diferentes. No son rasgos como, por ejemplo, en el síndrome de Down, no son rasgos físicos como, por ejemplo, en otro síndrome como el Angelman. Son indicadores comportamentales, ¿no? De restricciones, de alteraciones, pero no son rasgos físicos, no los hay. Nos hablabas hace un momento de que desde muy pequeñitos te puedes dar cuenta si un niño no interactúa de la misma manera, se aleja, su comunicación es distinta, pero ¿a partir de qué edad podríamos decir que ya se puede hacer un diagnóstico un poco más específico? Claro, pues mira, desde los 12, 18 meses, ¿sí? Tenemos ya instrumentos, baterías, filtros para identificar las conductas esperadas e ir viendo las que pues no se están dando o las que están siendo alteradas. Algunas de ellas que nos puedas compartir. Tenemos, por ejemplo, el MChat, el CARS, ¿no? Hay otros más avanzados que no tiene mucho llegaron a nuestro país, A2, A22. Tenemos instrumentos solamente como guías del desarrollo, ¿no? Ver el área conductual, el área social, la comunicación, las cuestiones de habilidades prácticas de los niños y todo eso nos va dando elementos. Baterías específicas para evaluar su comunicación verbal, cuántas palabras emiten, cómo se comunican. Entonces sí hay todo un bagaje de baterías. El IDEA, que es otro inventario también, que nos evalúa diferentes áreas, diferentes dimensiones. Y afortunadamente hemos avanzado mucho en la observación, en analizar más el comportamiento humano, ¿no? Y poder hacer estas definiciones. Hay múltiples situaciones en el desarrollo humano, ¿no? Múltiples diferencias y al final justo eso queremos hacer el día de hoy, que aprendamos a atender, a cuidar, a convivir con todas estas diferencias que existen en el ser humano. Y no es que antes no existieran, simplemente que no eran tan visibles como ahora y por eso estamos haciendo este ejercicio de comunicar al público qué sucede con el trastorno del espectro autista. Y me gustaría también que nos digas, además, quiénes se pueden involucrar o quiénes son los que contienen este tipo de información, de valoración, ¿no? Además de un médico, qué tipo de especialistas pueden estar dando apoyo y respaldo para llevar un acompañamiento del trastorno. Claro, como te decía, bueno, se observan los indicadores, ¿no? Las conductas en casa, en la escuela, con un médico general, podría ser un pediatra especificado, pero hay los médicos que se llaman paidopsiquiatras, neuropediatras, neurólogos pediatras, ellos son los que están especializados para identificar bien los indicadores desde el punto de vista de la salud mental y, bueno, certificar si existe o no el trastorno. Yo puedo decirte, no, pues sí lo tiene, desde mi experiencia, desde las valoraciones que aplicamos, desde el trabajo interdisciplinario con un psicólogo, con un maestro especialista, pero es el médico, como te comentaba, paidopsiquiatra, neuropediatra, neurólogo pediatra, quienes lo certifican, lo valoran y si es requerido, pues ellos llegarían tal vez a dar algún apoyo médico de algún medicamento que se requiera. En caso de ser necesario. Claro, no todos los casos requieren medicamento. Y ahora que hablas de no todos los casos, sí me gustaría también que
hablemos de si existen grados o cómo se clasifica, si es que existe una clasificación justo del espectro autista. Claro, Maru. Pues mira, desde su concepto, cuando hablamos de espectro, es porque no todos son iguales, ¿no? Hay diferentes manifestaciones en intensidades de las conductas, pero no podemos hablar de grados de autismo, eso era antes. Ahora, desde el DSM-5, hablamos de niveles de apoyo en el autismo. Tenemos niños o jóvenes que están en un nivel 1, porque requieren apoyos intermitentes, y menos concretos o menos profundos, porque su comunicación pues no está tan alterada y su interacción social no está tan afectada. Tenemos niños en nivel 2 y tenemos niños en nivel 3, ya cuando las necesidades de apoyo son más. Entonces, más que nada hablamos de TEA con requerimientos de apoyo en nivel 1, en nivel 2 o en nivel 3. O a veces pudieran tener requerimientos de apoyo, por ejemplo, en el área de comunicación en nivel 1 y en el área de conducta en nivel 2. ¿Sí? Y esto es importante que lo tengamos muy bien valorado para que en función de eso les demos el apoyo necesario, tanto en casa como en la escuela, si están transcurriendo aún en etapa escolar, preescolar, ¿no? Ahora que decías que desde los 18 meses, ¿cuántos pequeñitos ingresan a un centro desde 45 días, ¿no? Un mes de nacidos? Y justo es ir observando, ir poniendo especial cuidado, especial atención en este comportamiento, pues para darle la atención adecuada, ¿no? Y como bien mencionas, una vez que está el diagnóstico y que están como establecidos los apoyos que requieren en estos segmentos, pues entonces estar como con esta disponibilidad. Algunos van a requerir una atención más física, a lo mejor de atención, de escucharlos, de cuidarlos. También me gustaría que nos hables de si pudiéramos pensar o hablar de que el trastorno nos vaya a dar una limitación, incluso una discapacidad intelectual. Bien, Maru, pues, híjole, este es un tema bien delicado, ¿no? Porque, como te decía, cada joven, cada niño con TEA es diferente. ¿Qué nos dice si pudiese haber una condición de discapacidad intelectual asociada? Cuando ya el niño se enfrenta a tener que aprender contenidos escolares, básicamente, lectura, escritura, cuestiones lógico-matemáticas más elaboradas, y nos damos cuenta que enfrenta dificultades para acceder a esos contenidos, a esos conocimientos. Hay chicos sí con TEA que tienen alteración en lo que nosotros llamamos sus procesos cognitivos, memoria, razonamiento, atención. Entonces, si está involucrado en los procesos cognitivos, pudiese ser que hubiese una condición de discapacidad intelectual asociada. Pero esto solo te lo da la observación, el trabajo continuo, un plan establecido, ¿no? No podemos decirlo tan fácil. Hay baterías que se aplican precisamente para identificar la discapacidad intelectual. Entonces, sí, por eso de ahí la importancia de todo el protocolo de valoración. Un protocolo de valoración que, bueno, ya dijimos qué especialistas nos pueden apoyar en ello. Maestra, si te parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa promocional. Vamos a unos pequeños mensajes, pero de inmediato volvemos con más aquí a Soluciones y lo invitamos a que se mantenga en contacto con nosotros a través de nuestra línea telefónica o también a través de la transmisión por Facebook en TV+. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en la emisión de hoy en Soluciones, hablando de un tema que verdaderamente a mí me ha cautivado, me enamora, me hace pensar que podemos socialmente contribuir en mucho para atender el trastorno del espectro autista. Y atender me refiero a saber de qué se trata, a saber qué necesidades pueden tener
niñas, niños, adolescentes con este tipo de trastorno. Hoy nos acompaña la maestra en educación Mónica Díaz Muñoz. Me da muchísimo gusto que te hayas dado el tiempo para platicarnos, y también, no solo yo te lo agradece, también Paz Gil dice: gracias por contribuir a visibilizar el autismo. Es imperativo crecer como sociedad inclusiva. Gracias, Paz, por comunicarte con nosotros a nuestra línea de WhatsApp, que está disponible para todo nuestro público, 2283-095810, y agradecemos enormemente que te tomes el tiempo de escribirnos. Maestra, a partir del 2007, la Organización de las Naciones Unidas hace énfasis justo en el autismo y dice: tenemos que hablar de él, tenemos que saber de qué se trata, porque tenemos que atender a nuestras niñas y a nuestros niños. Y antes de irnos al corte, también pensábamos en hablar de los temas o aspectos genéticos. ¿Se sabe de que pueden impactar en este trastorno? Y qué buena pregunta, de verdad, porque bueno, a veces decimos, ¿cuál es la causa, no? ¿Por qué? ¿Por qué el autismo? Bueno, en diferentes documentos, ¿no?, hay información que nos dice que puede ser multicausal, que no hay una causa específica, ¿no? Entonces te quedas así como en shock. Pero sí la ciencia ha avanzado tanto que ahora nos dice que sí hay factores y componentes heredofamiliares, es decir, una fuerte carga genética, igual que en el TDAH, ¿no? Entonces, si en tu familia, en tus antecedentes, hay una persona con algún trastorno del neurodesarrollo, hay la probabilidad de que alguien tenga también en tus descendientes, ¿no? Se habla de otras causas. En ocasiones se decía hace tiempo, bueno, es que si son padres que consumen drogas, que si son personas que estuvieron expuestas a altas fuentes de contaminación, que si los niños por una vacuna que les pusieron. Son cosas que se han venido diciendo de posibles causas, pero no comprobadas, ¿va? Lo que sí, a través de estudios genéticos, cariotipos que hacen médicos genetistas, pues nos pueden decir si hay o no una condición heredada en ese trastorno. Y que ya puntualizaste que sí es altamente probable que puedas padecer si en tu familia ya hay un antecedente con trastorno del espectro autista. Y qué bueno que lo mencionas, porque me parece que en esto de la genética debemos de adquirir especial responsabilidad, no solo con este tema. O sea, hemos hablado mucho de las enfermedades en general, si se trata de diabetes, de hipertensión, si sabemos que existen ciertas enfermedades, trastornos, o sea, si es nuestra responsabilidad investigar un poco más, saber que no estamos exentos y que nuestras próximas generaciones no están exentos si hay esta carga genética en nuestra familia. Así es. Y bueno, pues hay algunas instancias médicas, ¿no?, que dan asesoramiento genético a la pareja antes de tener su bebé, pero pues tú bien sabes que en nuestro país generalmente no nos aplicamos a decir, bueno, vamos a programarlo, ¿no? Cuando se habla, maestra, del trastorno, se habla mucho de que hay resistencias a ciertos cambios de hábitos y demás. Me gustaría que nos hable si en general sucede esto. Sí, en general sí sucede. Aquí estamos hablando de otro aspecto comportamental, tiene que ver con la flexibilidad mental. ¿Qué tan flexible es el niño para que se pueda ver un cambio de rutinas, ¿no?, para que pueda haber un cambio de hábitos? Ellos generalmente sus rutinas son muy sistemáticas. Si se las rompes, pueden entrar en una crisis, ¿no? Pueden no comprender qué está pasando. Si tú lo llevas a la escuela, generalmente tú, y de repente viene una persona que no conoce y lo va a llevar a la escuela, puede caer en una situación de crisis, un berrinche, un aislamiento o algo, ¿no? Entonces sí, son muy de rutinas, muy de conductas. Para eso es que tenemos que trabajar, como bien comentábamos hace rato, pues estrategias muy específicas para ayudarlos a flexibilizar mentalmente y que sean más fácilmente aceptadas otras condiciones, otras situaciones. Ahora, también hablabas de que existen, una de las características podría ser la hipersensibilidad a ciertos estímulos sensoriales. ¿Qué pasa con ellos? Podríamos pensar que
tal vez un niño en preescolar, primaria, con alguna actividad de lo que se lleva a cabo comúnmente, que pudiera ser poner tal vez un bailable o cantar una canción. ¿Qué pasa con este tipo de niños que pueden estar transcurriendo con el trastorno? Sí, hay una hipersensibilidad en todos los sentidos o una hiposensibilidad. Cuando hablamos de hipersensibilidad, tal vez la mayoría conocemos a niños que con ruidos fuertes, el ruido de la licuadora, ¿no?, el ruido del tren, un claxon muy fuerte, se molestan y se tapan los oídos, ¿no?, porque se sienten muy alterados, se sienten sobreestimulados. Hay casos muy especiales. En alguna ocasión supimos de un caso donde el niño, minutos antes de que pasara una parvada de pájaros, él ya estaba anunciando. Esto lo compartió una compañera, ¿no? Los pájaros. Y dice, ¿cuáles pájaros? Bueno, ya venía la parvada de pájaros y él los captó muchísimo tiempo antes. Ahí su hipersensibilidad auditiva, ¿no? Otros, bueno, las texturas. Hay texturas que les molestan. No pueden interactuar con algunas plastilinas, algunas masas, con la pintura y cosas así, ¿no? Por eso la importancia, como tú bien lo dices, de que los maestros tengan el diagnóstico y sepan cómo trabajar con los niños. Claro, para tener las herramientas necesarias y poder tener como estas especificaciones y decir, bueno, a él no le voy a pedir la misma actividad, o si está esta que puede hacerlo reaccionar distinto a los demás, pues entonces mejor que permanezca en otra aula haciendo otra cosa, ¿no? Buscar las formas y las herramientas necesarias. Me gustaría que empecemos a hablar un poco de pues, los tratamientos, terapias o esta gama de posibilidades que tenemos como herramientas para atender, cuidar y proteger de alguna manera también a las personas con este tipo de trastorno. Sí, claro. Bueno, pues ya una vez que está el diagnóstico, ¿no?, identificada la condición, y bueno, tenemos los niveles que requieren apoyo, el nivel de apoyo que requieren, sí es importante la intervención lo más temprano posible. Tenemos diferentes programas, ¿no? Hay metodologías muy específicas que atienden precisamente para ayudarlos en la interacción social, en la comunicación. Te puedo mencionar el TISH, que aunque ya tiene mucho tiempo, pero aún está vigente. Te puedo mencionar metodologías multisensoriales, ¿no?, que a partir del perfil sensorial del niño trabajamos con diferentes estímulos auditivos, táctiles, olfativos, ¿no?, para que el niño pueda aprender y acceder a mejorar su interacción, su comunicación, pero sobre todo son metodologías muy visuales. Ellos generalmente tienen una memoria visual impresionante y captan todo a través de la vista, ¿no? Okay. Entonces trabajamos con agendas, ¿no?, con imágenes donde ellos van viendo los pasos que tienen que seguir, donde ellos aprenden cómo ir al baño, donde ellos aprenden a comer, aprenden a vestirse a través de agendas, de rutinas. Entonces la metodología, hay muchas estrategias, pero cada una tiene que ser adaptada a cada niño. Muy bien. Y desde luego que algo que también nos preocuparía mucho como padres de familia sería saber si mi hijo, mi hija va a tener esta apertura en el colegio, en la educación, si va a tener acceso, si va a tener una atención especial o adecuada, o si va a ser incluido. Yo creo que sería la palabra. Si estamos hablando de una inclusión en estos tiempos, en general, por ejemplo, en el servicio educativo público. Sí, mira, ya desde hace muchos años hay muchas acciones perdón, a nivel educación pública, donde estamos trabajando lo que son todos los enfoques de la inclusión. Ya tenemos políticas inclusivas, tenemos una cultura más inclusiva, entonces estamos ya aterrizando prácticas en las aulas más inclusivas, desde lo que es la sensibilización, la capacitación a los docentes de todos los niveles. Tanto la SEP como la Secretaría de Educación de Veracruz han hecho muchísimo por capacitar, por actualizar al personal, ¿no?, a los padres, y esto está favoreciendo. Las escuelas han tenido mucha apertura para identificar qué les hace falta, ¿no? La mayoría de las escuelas ya sabe que tenemos que atender la diversidad y la neurodiversidad. Tenemos escuelas donde en los grupos hay chicos con TEA, con TDAH, con discapacidad, y los maestros comprometidos. Sí, hemos observado que en general siempre
queremos agradecer, reconocer y valoramos enormemente el trabajo de los docentes porque es verdaderamente vocacional. Ellos tienen un gusto, un amor porque realmente los niños aprendan, tengan las herramientas básicas y necesarias, ¿no?, para salir adelante, para continuar con sus estudios, para llegar al siguiente grado. Y es un compromiso de verdad que les aplaudimos porque justo en este trabajo tienen que entrar a estas capacitaciones específicas para saber cómo visibilizar a niños con estas características. Y claro que si ya tienen la herramienta del diagnóstico, pues es más favorable. Muchas veces también sabemos que los diagnósticos vienen del aula. O sea, son los maestros quienes hacen las observaciones a los padres de familia y les dicen, estamos observando esto, pudiéramos pensar que necesita una atención especial. Así es. Me han tocado casos así, Maru, donde el docente de grupo es el que te llama y te dice, oiga, maestro de educación especial, observo esto en mi alumno. Y efectivamente tienen un ojo muchos maestros, dada su formación, pero sobre todo su ética, ¿no?, su vocación. Y bueno, complementando hace ratito la pregunta que me hacías, desde la Secretaría de Educación de Veracruz hay servicios públicos en los cuales brindan apoyo a las escuelas regulares. Hay servicios de educación especial en nuestro estado que orientan, que atienden niños, que orientan a padres, que apoyan la capacitación y están en escuelas regulares. Qué bonito. Pero también sabemos que si fuera el caso de que necesitan una atención diferente o más especializada, pues entonces tal vez no si no es la valoración del espectro autista, sino que es otra más, pues existen los CAM. Así es. Existen también los centros de atención múltiple, donde niños pueden estar de manera permanente, porque bueno, sus competencias por el momento no son para una inclusión a medio regular, o pueden estar de manera temporal. Una vez que adquieren las competencias y bueno, ya son más funcionales, digamos, pueden estar en una escuela regular. Los CAM son temporales o permanentes, dependiendo la condición del niño. Muy bien, tenemos aquí una pregunta que nos hacen llegar al 2283-09-5810 y dice que con esto que estamos hablando de la inclusión en las escuelas y el apoyo que tienen en las mismas, en la edad adulta, ¿qué expectativas pueden tener o qué podemos esperar de este tipo de personas con espectro autista? Claro, pues bueno, en nuestro estado tenemos ya jóvenes con TEA que han podido cursar hasta nivel licenciatura, ¿sí? Con todos los apoyos familiares, educativos, médicos, etcétera, hasta nivel licenciatura, y bueno, pueden optar por un trabajo remunerado y con las garantías que el trabajo les otorgue. Tenemos chicos que, bueno, su TEA, si está asociado a alguna discapacidad, pues también en los centros de atención múltiple o en otras instituciones aprenden habilidades para un oficio. Tenemos excelentes jóvenes que son pintores, ¿no?, y que ya ponen hasta muestras de pintura. Tenemos jóvenes que les gusta la cuestión de la cocina, de la panadería, y ellos aprenden oficios y la intención es que se vuelvan autónomos, independientes. Hay programas de algunas secretarías del gobierno, ¿no?, Secretaría del Trabajo, que también pues ayuda para que estos jóvenes puedan tener tal vez una empresa protegida. O sea, hay muchas cuestiones que existen que es importante conocer para ayudarlos a ser autónomos independientes. Aún digamos que estamos parados en muchas más posibilidades. Tenemos muchas más posibilidades para ello. A mí me gustaría también que, ya que nos hablaste de que no se trata de una enfermedad como tal, pero que sí el diagnóstico puede ser incluso de un psiquiatra, sí hay fármacos que pueden ayudar en caso de ser necesario a pues sobrellevar algunas situaciones, ¿no?, comportamientos tal vez que ya tienen que ver con temas y aspectos más médicos. Así es, Maru. Comentábamos hace ratito de que hay conductas que son demasiado críticas, ¿no?, o crisis muy fuertes. Hay niños que se llegan a lesionar o llegan a lesionar a otras personas y los médicos consideran oportuno tal vez darles un fármaco que ayude a nivel neurocerebral para regular esas conductas.
Y sí, pero esto tiene que ser prescrito por un médico, ¿no? Yo te podría mencionar aquí algunos medicamentos de los más comunes, pero bueno, eso lo tiene que decir el médico, ¿no? Generalmente el medicamento de primera elección es el metilfenidato, que ayuda a regular neurotransmisores que tienen que ver con los procesos de atención, con los procesos de hiperactividad, de impulsividad. Sí te puedo decir en la práctica, tenemos niños con TEA que toman 1, 2 o hasta 3 medicamentos. Cuando llegan sin su medicación, si realmente la requieren, es difícil controlarlos. Es difícil que su conducta esté centrada en lo que estamos trabajando. Y cuando llegan con el medicamento adecuado, en la dosis adecuada, no, pues el niño evoluciona mejor, aprende más, está más atento, ¿no? Se relaciona mejor con los demás. Pero esto lo tiene que dar un especialista, un médico especialista. Claro, y afortunadamente podemos decir que la ciencia ha evolucionado muchísimo, impresionantemente en el tema de salud, en el tema de los medicamentos. Hay medicamentos muy específicos para cosas y dosis muy pequeñas que pueden hacer una gran diferencia justamente en la atención, en el mismo comportamiento que pues puede favorecer mucho al desarrollo de este niño, de esta niña, incluso adolescente. Así es. Y pues solamente nos queda como sociedad, como padres de familia, seguir investigando, no limitarnos, ¿no? O sea, aprender, saber qué herramientas tengo a la mano y si la médica es una de ellas, pues apostar también por este tipo de herramientas. Y me gustaría que nos hables, mencionábamos hace unos instantes del factor genético, pero ¿hay algún otro factor que pueda impactar justamente en el espectro autista? Pues aparte del factor genético, ¿no?, que te comentaba que ya hay valoraciones de médicos especialistas, se dice, ¿no?, que pudiesen ser condiciones ambientales, cuestiones que tuviesen tal vez que ver con algunas consumo, ¿no?, de drogas, de estupefacientes, pero no al 100% comprobado, ¿no? Lo que podemos decir sí es el factor heredofamiliar en un 70-80% más o menos, nos dice la ciencia. Muy bien. ¿Y qué es la ley TEA? ¿Qué nos dice la ley respecto a esto? Digo, mencionamos al inicio del programa que a partir del 2007 la Organización de las Naciones Unidas lo hace visible, ¿no? Ya son muchos años para acá. ¿Cómo hemos evolucionado con la ley y estas, digamos, que aspectos que se tienen que legislar justo para atender a esta parte de la sociedad? Bueno, pues tenemos la fortuna de que nuestro estado, voy a focalizar un poquito a Veracruz, en el 2018 se dio la ley TEA, que es la ley número 699, si a alguien le gusta consultar, ¿no? Y en esta ley precisamente se tipifica, ¿no?, lo que es el trastorno del espectro autista, cuáles son las formas de identificarlo y sobre todo algo bien importante que logró esta ley es hacer un trabajo coordinado entre secretarías, lo que es la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, para la atención del TEA. Ahí habla de sus derechos, ¿sí? Y bueno, también de las obligaciones que ellos tienen. Esta ley tuve la fortuna de participar por parte de la Secretaría de Educación y bueno, se hizo con personal médico, con padres de familia, con asociaciones de autismo del Estado, con personal educativo, tratando de que se estipulara la inclusión real de los chicos, jóvenes o adultos con TEA en nuestro estado. ¿Cuánto tiempo toma legislar o hacer algo de esta naturaleza? Híjole, pues sí se llevó muchos años, ¿no? Pero surgió, te digo, en el 2018 y después de esto, bueno, ya vienen los reglamentos específicos de cada secretaría. Puedo decirte que el año pasado ya la Secretaría de Educación de Veracruz tuvo también acciones específicas para sacar lo que es un manual de atención de las personas con trastorno de espectro autista, dirigido a los maestros, ¿no?, donde nos dicen, bueno, esto es el manual que nosotros tenemos que seguir en la educación en Veracruz para la atención de nuestra población con TEA. Hay un reglamento también a nivel legislativo y bueno, creo que tenemos muchas herramientas para decir hay que favorecer la inclusión, pero sobre todo hay que participar. Y participar activamente. O sea, insisto, podemos decir que tal vez hoy hablo de esto, pero qué tanto es mi
mi impacto social si no lo comparto. Hoy Así queremos es. invitar, por supuesto, a nuestro público a que comparta la transmisión. Solo tiene que compartir a través de Facebook con sus amigos y tal vez si sabe de algún familiar, amigo, amiga, que tiene algún familiar con ese tipo de trastorno, bueno, pues que tenga esta información más a la mano y acercarnos a las instancias necesarias. Como bien mencionas, maestra, en Veracruz pues está todo este gran equipo haciendo, ya mencionaste, ya sé, la ley, ¿no? Generando oportunidades, generando visibilidad hacia este trastorno, generando la inclusión que es tan indispensable, no nada más en Veracruz, sino en toda la República y en el mundo entero. Necesitamos hacer visible que, como decía al inicio del programa, somos distintos, somos diversos y todos debemos caber en esta sociedad. Claro, porque todos somos valiosos, ¿no? Y cada niño, cada joven con TEA tiene siempre talentos, tiene competencias muy específicas, tiene intereses muy específicos y entonces de ahí la importancia también de identificar sus potencialidades, ¿no? No solo sus necesidades. Eso es algo que creo que es importante que los papás, que la familia sepa, que independientemente del diagnóstico, todos los niños tienen un potencial que tenemos que encontrar. Claro, y visibilizarlo. Así es. Y trabajar con ellos más al respecto. Mencionabas que hay niños que a lo mejor desarrollan más la parte creativa a través de la pintura, puede ser quien tenga una estimulación específica hacia la música, hacia cosas que realmente son de su agrado y de su gusto. Me gustaría también, maestra, pues que nos digas si hay algún porcentaje de la población que se pueda decir, bueno, tal vez tenemos este porcentaje con niños, niñas con este tipo de trastorno. Bueno, según estadísticas, ¿no? que no están muy recientes, se hablaba de una persona con TEA por cada 100. Lo que sí te puedo decir es que actualmente tenemos aulas donde de 30 niños tenemos 1 o 2 que pudiesen tener TEA en escuelas de aquí de Jalapa, ¿no? Algunos son identificados a edades tempranas, otros no son identificados nunca, ¿no? Y ya cuando llegan adultos y se percatan de que hay algunas diferencias comportamentales de interacción, ellos mismos dicen, pues, ¿por qué soy diferente, no? Entonces, al ser un espectro, pero sí, eso dicen las estadísticas, 1 de cada 100. Y que lo hemos visto incluso hasta ahora en la comunidad artística, ¿no? Así que es. Recientemente dicen, bueno, no me lo diagnosticaron cuando era niña, pero ahora yo sé que tengo este tipo de espectro. Maestra, nosotros valoramos enormemente el tiempo que has dispuesto, la información que preparaste para el programa de hoy y también que le compartas al público a dónde te podemos contactar si queremos saber más, si tenemos alguna duda o si queremos que nos orientes. Claro, con gusto, Maru. Bueno, yo estoy para apoyarle siempre a la comunidad. ¿Podría dar mi celular? 2281 1998 44. Con un mensajito primero para identificarlos y con gusto. Muchas gracias por Claro acompañarnos. Sí. Esto ha sido todo en Soluciones. Los vemos la próxima semana. Gracias.